Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Bienvenidos a este programa que el día de hoy nos va a dar mucha luz en un tema que puede ser muy oscuro. El día de hoy tenemos migración. Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona. Hoy hablaremos de esos factores que hacen que las personas cambien de un país a otro. ¿Por qué dejan sus hogares y hacen de otro país su hogar? Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un honor estar en sus hogares. El día de hoy los invito a que nos manden sus opiniones y sus dudas a las redes sociales que aparecen en pantalla y a los teléfonos que también pueden ver aquí mismo. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Bravo! Ay, ay, ay. Oigan, pues muchísimas gracias al Museo del Chopo por abrirnos nuevamente sus puertas, no solamente el día de hoy, sino todo el año. Oigan, chicos, pues abriendo el tema del día de hoy acerca de la migración, es muy cierto que los migrantes pasan por diversas circunstancias en su camino rumbo a México. Tanto hombres como mujeres LGBT huyen de la violencia de los países de los que emigran, ¿no? Para llegar a algún espacio en el que no se les discrimine, ¿no? Tan fuertemente o no se les violente como nosotros. ¿Ustedes conocen a alguien cercano que sea migrante o que sea refugiado? ¿Saben la diferencia entre estas palabras? ¿Han estado tal vez en alguna situación de estas? Yo, bueno, tengo amigos que efectivamente son de otras nacionalidades, o sea, digamos latinoamericanos que están viviendo ahora en México, que son parte de la comunidad LGBT. El tema de ellos, afortunado quizá, es que ellos han salido de sus países de manera voluntaria por buscar otro contexto laboral, por otras oportunidades, por ciertas situaciones, pero si bien nadie está huyendo porque su vida está en peligro, ¿no? O sea, esos temas, o sea, porque si bien nosotros, a mí me gustaría ir quizá hacia otro lado que tiene que ver también el hecho de, nosotros nos quejamos mucho de cómo somos o son tratados nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero nosotros también luego tenemos unos temas bien fuertes con la gente del sur, ¿no? De Centro y Sudamérica. Estuve embarcado en una aventura porque yo tenía un show con muchos bailarines y sucedió que de repente ya tuve 3 bailarines cubanos y nunca me imaginé que ellos estaban aquí sin papeles y me vi en un vericueto en el cual pues yo no sabía a dónde acudir y qué hacer con ellos. Ellos llegaron a mí, bueno, diciéndome que eran bailarines y tal, pero ya, ellos habían escapado de un show que venía a México. O sea, la situación era totalmente extraña y en ese momento, pues sí, o sea, había que buscar, informarse y uno tiene que, vaya, si no bien tener estos temas a flor de piel, sí hay que tomar en cuenta que estas situaciones están sucediendo ahorita y en cualquier parte del mundo. Claro. En este momento, bueno, estamos tratando aquí en México y estamos hablando de todos estos tránsitos a través de nuestro país para llegar a la Unión Americana o nosotros mismos ir para allá. Pero sí es importante tener el conocimiento, saber qué es lo que hay que hacer. ¿A dónde acudir? ¿No? Y sobre todo Claro. también entender que son personas que no necesariamente decidieron voluntariamente moverse de su país, ¿no? Hay mucha gente que sí está en situaciones complicadas porque viene de la explotación laboral o viene de la discriminación y de la violencia por su condición, vida, ¿no? por Tal su vez orientación está sexual. amenazada, exactamente, o religión. Hay muchas cosas, ¿no? Mira, es un tema bastante, digo yo, ríspido. Y el día de hoy vamos a tener, pues, una luz en este camino. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver qué opina la gente de a pie en el Box CDMX? Acompáñenos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre migrante y refugiado? Sí, el migrante es el que, pues, migra. El migrante es el que se va a Estados Unidos. El refugiado viene de otro país solicitando con las normas que existen en este país protección y el gobierno lo otorga. El refugiado me imagino que es una persona que está huyendo de su país por alguna situación, algún conflicto. ¿Por qué crees que la gente migra? Principalmente la económica. Quiere progresar. Precisamente por la falta de oportunidades. Principalmente por la situación económica. ¿Conoces a algún migrante? No. Sí, tengo amigos que están en Estados Unidos
Claro que sí, tengo muchos sobrinos que viven en Estados Unidos, en Merced, California. Pues sí, he conocido amigos o incluso familiares. Y bien, amigos, estamos ahora en nuestra entrevista central. Hoy es un tema difícil que tenemos muchas dudas, hay muchos mitos. Vamos a tratar de esclarecerlos. De entrada, a mí se me hace bolas la cabeza entre emigrante, inmigrante, migrante y refugiado. Podría empezar diciendo que emigrante es la persona que se va de un país para vivir a otro. Inmigrante es que viene de un país a vivir en el nuestro, digamos. Las otras dos se las voy a dejar a que nuestra invitada nos ayude a esclarecer estas dudas. Para eso está con nosotros Norma Elizalde. Bienvenida. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Elizalde, bienvenida. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Noroeste. Ha participado en temas que impactan en violencia de género, violencia sistemática, con grupos en situación de vulnerabilidad como migrantes, mujeres, niños y población LGBTTIQ+. Así es. Además, es importante mencionar que Norma Elizalde es responsable del área psicosocial en Casa Refugiados. Así es que, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Norma, pues empecemos con qué es migrante o cuál es la diferencia entre migrante y refugiado. Claro. Mira, la diferencia entre un migrante es una persona que decide salir de su país por las razones que le convengan, pero esta persona puede regresar cuando quiera. Y una persona refugiada, al contrario, es una persona que por fundados temores de ser perseguida o que su seguridad esté en riesgo, ya sea por su nacionalidad, por su raza, por su género o porque pertenezca a algún grupo social, ya no pueda entrar o ya no quiera regresar a él, ¿no? O sea, ya por motivos de seguridad esta persona no. Okay, o sea, por ejemplo, migrantes. Por ejemplo, si me corren de mi casa con violencia y demás, y hay un punto en el que yo no me encuentro y decido mejor irme del país y yo llego a otro país, ¿soy refugiado? O sea, tendrías que ser complicado. refugiado cuando estás pidiendo tu... O sea, más bien cuando sí es un tema internacional complicado, ¿no? O sea, como de... Sí, es que, mira, incluso tu ejemplo puede ser real, o sea, mucho lo voy a poner como la población, justo la población que nosotros atendemos con Centroamérica. Sucede, imaginemos, estamos con una población de Honduras, que esta persona decide expresar que es gay. Pero ¿qué pasa? Que él vive en el barrio de la Mara 13, entonces su familia pertenece, o sea, su hermano, o su papá, o su tío es parte de esta Mara, entonces obviamente es algo que no está permitido ahí. Podemos decir que por parte de un actor externo que ni siquiera es algo, un actor gubernamental, o sea, podemos decir que es un actor externo que es de sociedad civil, empieza a violentarlo, empieza a amenazarlo y le dice, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para salir de tu país o salir de aquí, si no te mato. Y que claro que pues es real, ¿no? Si son las cifras que manejan diferentes organizaciones internacionales, nos habla de lo fuerte que está la situación, ¿no? Ahora, para, entender un poquito más. Nosotros siempre estamos hablando de los migrantes porque, claro, queremos ir a Estados Unidos, vamos a ponerlo aquí así llano y franco. Pero ¿por qué no echamos una mirada a cómo nosotros los mexicanos tratamos a la gente del sur? Es espeluznante. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque entonces muchas veces decimos, ay no, pobrecitos y tal, pero no hacemos nada, no miramos nada y no ayudamos en nada. Es decir, hay como una fascinación selectiva, ¿no? Lo mencionaba hace tiempo Johnny, de que a lo mejor de pronto decimos por el tono de piel o por de dónde vengan, claro. Es como de, claro, bienvenidos. Y de pronto somos muy, discriminamos mucho, ¿no? A nuestros hermanos por razones que ya hemos visto en el Copred en la lista, ¿no? Por su tono de piel. Y es como de, señores, ¿y de qué color tenemos la piel nosotros? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con esta discriminación y con esta fascinación selectiva, ¿no? Que mencionaba. Justamente. Sí, bueno, claro, dentro de los perfiles que manejamos en Casa Refugiados podemos ver que las personas de Centroamérica tienen un grado de estudios básico a comparación, por ejemplo, de Venezuela. O sea, Venezuela que ahorita también está viendo un flujo migratorio muy grande y que está viendo muchas solicitudes para condición de refugiados. Las personas de Venezuela, al contrario, vienen con perfiles ya de universidad, bachillerato, universidad, hasta doctorados. Entonces, o sea, en esto podemos ver una diferencia, pues sí es muy abismal en cuanto a exigir los derechos. O sea, podemos ver que en la población centroamericana, si tuvieran la misma educación, o conocimiento, pues información. Exactamente, es que estamos hablando más como de que las personas venezolanas tienen más redes de apoyo en México, que digo, tampoco no ha sido nada fácil para la integración, pero sí cuentan con más redes de apoyo, que eso les ha permitido poder exigir
exigir más, ¿no? Y una persona en Centroamérica podemos ver que es más insegura, que justo como solo accedió a nivel básico, como que se le dificulta un poco poder decir, oye, no, o sea, entre la ley dice esto, o sea, la ley de refugiados, la ley de la migración, claro. No sé, o sea, poderse como un poquito poner en firme con sus derechos, claro. Les cuesta un poco más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que podemos observar dentro de la organización cuando hacemos las entrevistas. Norma, y dentro de tu experiencia y las estadísticas, ¿cuáles serían los factores principales por los cuales las personas dejan sus países de origen? Mira, según lo que nos refieren las personas en las sesiones o dentro de la entrevista que nosotros hacemos, que ahorita les platico un poquito lo que hacemos en Casa Refugiados, son personas que fueron informantes o testigos de algún delito por alguna de las maras. O sea, puede ser que yo voy a tratar de poner ejemplos para que quede un poquito más claro. Una persona que vivía en el barrio donde manda la 18 y fue testigo de algún asesinato, a él ya lo toman como un referente a que puede denunciar, ¿no? Entonces esta persona sale huyendo porque empiezan a ver amenazas, ¿no? Exactamente, empieza a haber amenazas. Niños, niñas, adolescentes no acompañados o acompañados y la comunidad LGBT. Oye, yo tengo una duda. ¿Tienes de casualidad algún dato sobre todas las letras LGBT, TTIQ+? ¿Hay alguna que tenga, no sé, tal vez... mayor rango de migración? Exactamente, de migración. Sí, bueno, podemos decir que migran toda la comunidad LGBT, bueno, pues LGBT. Ajá. Pero la que tiene mayor vulnerabilidad son las chicas trans. Ya. O sea, realmente vemos la diferencia de la integración que vive una persona gay o una persona lesbiana, que es más fácil integrarse que una chica trans. O sea, hemos visto, bueno, claro, el programa Casa Refugiados trabaja mucho en redes y hemos encontrado justo con un... ¿cómo decirlo? Con un programa que tenemos que se llama Abriendo Puertas, encontrar actores solidarios que deseen integrarse a esta parte de apoyar los derechos humanos de las personas refugiadas, y ha funcionado muy bien. Entonces han empleado a personas trans y justo darles un trabajo digno, claro. Y para que ellas puedan integrarse, porque sí, eso ha costado, ¿no? O sea, la sociedad con las chicas trans es muy dura. Dentro de todo esto que comentas de voluntariado, creo que es muy importante, pero también mencionar a los aliados, ¿no? Que no solamente la comunidad LGBT es la que puede estar ahí como voluntaria, sino, toda la sociedad, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a todas las personas que tal vez no puedan ir ahí a ese espacio a hacerlo, pero que desde su casa, trincheros, y si les da la oportunidad, puedan apoyar a una persona migrante? ¿Qué consejo les podrías dar? A todos, a nosotros, ¿no? ¿Qué hacer para no ser tan discriminadores? Pues yo creo que es justo acercarse de la manera en la que puedan, ya sea con apoyo en especie, o sea, nosotros podemos apoyar desde la parte económica, desde la parte de donar ropa que esté en buen estado, donar ¿Y eso alimentos. Es constante? Constante, suponemos. Pues realmente estamos batallando, o sea, a veces se batalla con las donaciones en especie porque nosotros damos una despensa al mes, entonces buscar como apoyos de despensa a veces buscamos, ¿no? Actores solitarios que donen. No, a lo que me refiero de que sea constante es que no hay un momento específico en el que digas, bueno, este mes sí recibimos, este mes no. O sea, cualquier persona que nos esté viendo que quiera donar. Sí, claro, se pueden acercar a Casa Refugiados y pueden donar. Y justo a mí me gusta mucho, ahora que fue el día, la conmemoración del Día Internacional del Refugiado, nos pidieron una frase o algo que nos motivara a nosotros como defensores de derechos o defensoras de derechos. Y pues a mí me gustó mucho algo que se me ocurrió decir, o sea, hay que defender los derechos humanos de las personas como si fueran los nuestros, ¿no? Creo que eso no hay mayor acto de amor que hacer eso, o sea, el que yo me pare y vea que está pasando una injusticia porque veo que a esta persona la están tratando no con dignidad, pues desde el hecho en que yo hable con respeto, sin violencia, desde ahí yo ya estoy dignificando a la persona, ¿no? Claro, no. A ver, Norma Elizalde, yo sé reconocer un superhéroe y yo sé que tú haces además mucho trabajo externo porque no te puedes quedar con eso. Tus redes sociales, las particulares, ¿cuáles son para que la gente esté en contacto contigo? Ok, estoy en Facebook como Norma Elizalde y en Instagram estoy como en Elisab, entonces igual para cualquier cosa que se les ofrezca, siempre pues estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias por haber venido, por este tiempo, por darnos esta información, y seguramente muchísima gente que nos está viendo en este momento sabrá que no están solos, que ustedes pueden acudir a estas instancias y ser parte pues de este colectivo que es maravilloso, que somos nosotros, que ella, que Norma, que nosotros estamos aquí para echarles la mano. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Norma.